Empezamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que quieran y puedan ver esta entrevista que es a instancia de el 16º año de Grito de Mujer. Vamos a hablar sobre una temática nueva como hacemos cada año. Este año es la niñez y las mujeres migrantes, esas mujeres o esas niñas que tuvieron por algún motivo, alguna causa que no tiene que ser política, ni de huida, ni de nada, tuvieron que abandonar su país de origen y empezar a vivir en otro que a veces no la acogió de la mejor manera, que costó entrar, pero que bueno, hicieron su vida. En este caso estamos con Ruth Sánchez Schlachter, que vive en Chicago, Illinois, desde hace 50 años, llegó a este país un año y medio después de casarse, por allá en 1971, es boliviana de nacimiento, y aunque su plan era regresar, y vivir en Bolivia y tal vez ahora le vamos a preguntar si también su plan era regresar en algún momento, volver, este, se quedó en Estados Unidos, ¿sí? Es graduada de la Facultad de Servicio Social de la Universidad de San Andrés, y cursó 5 años de la Facultad de Finanzas y Economía. Ya en Chicago trabajó en instituciones que requerían de sus servicios en ambos campos de sus calificaciones. Ahora está jubilada y lamentablemente viuda. Así que bueno, le damos la bienvenida a Ruth. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, Marcela. Pues que sea una buena jornada, de día o de tarde o de noche, ¿verdad? Sí, sí, y es una temática muy interesante la que nos propone Grito de Mujer, porque si bien, como en el caso de algunas personas, todo fluyó bien, normal, con pocas, eh, digamos, problema el hecho de integrarse a un país distinto. No todas las experiencias son buenas y sabemos incluso de casos de trata de menores, de chicas engañadas que las llevan como por un trabajo y terminan siendo, bueno, les quitan el pasaporte y todo eso, ¿no? O sea, sé que no es tu caso, pero no tenemos que dejar de lado que el tema de la migración no ha sido históricamente eh, algo sencillo ni algo fácil, ¿no? Y más como en tu caso que tuviste que abandonar un país de habla hispana y irte a un lugar de habla inglesa. Yo no sé si entraste directamente en Chicago o estuviste en otras ciudades hasta llegar a quedarte en Chicago. Ujú. Bueno, Marcelita, muchas gracias por la introducción. Am, sí, voy a ir tal vez empezar por el final que preguntaste. Sí, llegando aquí a Chicago, en realidad fue una segunda elección. Mi esposo y yo, recién casados, habíamos estado tan románticos que queríamos vivir como la película en Nueva York. Sobre todo él, para mí era indiferente. Pero llegamos a New Jersey porque mi hermano, que fue becado de antemano y casado allá, vivía en New Jersey. Entonces era una buena manera visitarlo y pues pasear un poco, viajamos a Massachusetts, etcétera. Pero él recibió una oferta de trabajo acá de sus compañeros de universidad, puesto que él estudió aquí en Chicago, en la Universidad de Northwestern. Y decidimos venir acá por esa razón. Tuve una muy buena oferta de trabajo y vinimos. Um, en mi caso, es verdad, la reflexión de las dificultades que la gente tiene que pasar para moverse de un lugar al otro, en realidad me duele y me dolió muchísimo más influenciada por la realidad, conocer a la gente que ha emigrado con dificultades,
y sobre todo por una película, la película El Norte. No sé si la viste, pero el norte es una situación tan dura para la gente, pasando las fronteras, por supuesto sin papeles, con cuantas dificultades, que en cierta manera me hizo sentir un tanto culpable. Ujú, Y ella viene muy fácilmente, ¿no? Pues ya sacamos la visa mía en Bolivia con una pequeña tardanza, puesto que yo años antes estaba becada en Alemania. Y entonces para la visa tenían que pedir datos de la agencia que me becó, de todo mi comportamiento, quién sabe, civil, etcétera. Y tardó un mes y medio, algo, un poco. Y así. La dificultad grande era separarse de los padres. Ya no en un estatus de joven, de hija, de estudiante, sino una separación diferente. Empecé a formar pues una familia con mi pareja y eso era lo duro para mí y por supuesto para mis padres bastante fuerte. Gracias a Dios, mi esposo fue una persona muy apreciado por mis padres. Su gentileza, sus maneras, hicieron a ellos y a mí olvidarnos de lo extraño que es estar con alguien que no es tu cultura, no es tu idioma, etcétera. Cuando él era bilingüe, él había estudiado profundamente el español. Cuando leí aquí los libros de literatura tan avanzados, me hizo admirarlo, ¿no? Su español era bastante bueno. Lo cierto es que lo doloroso era separarse de una familia unida, una familia de éramos 7 hermanos. A mis padres, yo creo que la dulzura de mis padres, la, la, la fortaleza de ellos hizo que él se convirtiera en el hijo de él. Él los admiró, tal vez se enamoró más de ellos que de mí. Es una broma, pero estaba encantado con la familia y así vinimos. La primera decisión o la entrada a este país, como digo, fue tan cómoda, contrastante con muchísimos casos tan dolorosos que existen, ¿no? ujú. Um, ¿Había no, sido no, con hijos? ¿Ya tenían hijos o tuvieron no, hijos ahí? acabamos de casarnos y Ajá. habíamos todavía no encargado o Ujú, escrito a la cigüeña. ujú, No, no, estábamos solteros, por eso estábamos muy cómodos paseando. Prácticamente habíamos tal vez llegado en un junio y aquí en Chicago estábamos pues al comenzar enero, porque él tenía su entrevista en enero. Estábamos un par de meses prácticamente nada más, ¿no? Y no habíamos, por todo el primer año todavía no habíamos encargado ningún niño. Eso claro. vino mucho más tarde. Ujú. Bueno, entonces, por suerte, pero vos dijiste dos cosas, que tu situación, si bien no fue tan mala, sí por tu profesión conociste personas a las que tuviste que ayudar, ¿no? Pero sí, es verdad. Eh, Tuve una suerte. A veces cuando comparo, también lo mismo, digo, ¿qué es la sorpresa de situación? Como digo, en enero tenía la cita mi esposo y resulta que yo dije, bueno, yo tengo que ver que si mi título de trabajadora social vale acá, etcétera. Am, Me presenté a una universidad para ver y evaluar mis calificaciones y la situación fue tan especial que en la universidad, la que me entrevistó, tomó mis datos, etcétera, etcétera, y me dijo, en este momento se necesitan muchos trabajadores sociales en español. Mm, Y parece que para igualar tu modo y tus niveles de trabajadora social, lo mejor sería que conozcas personalmente las agencias. Y me sugirió a 3 lugares ujú. para poder buscar trabajo.
yo te digo que para cortar la situación, um, los tres trabajos me necesitaban. Yo creo que porque necesitaban trabajadora social bilingüe, ¿no? Por mi característica personal. Pero disfruté de trabajo el mismo año que llegué. Prácticamente al menos de 2 meses he estado ya en una posición de social service, de consultante en servicio social, social service consultant, en unos programas que se llaman de Head Start, que es un programa dirigido a niños de familias no pudientes, familias sencillas, para eh, como se puede decir, entrenar a las familias y al niño a adaptarse a un sistema escolar. Esos Ujú, eran los centros y por supuesto existen todavía en los barrios que realmente se necesitan, los barrios pobres. Y estaba yo enseguida trabajando mi contacto con la oficina, um, bonita relación con la gente que trabajaba con mis jefes, diríamos, y también con trabajadores. Um, Era muy agradable, mi inglés no era tan malo. Había estudiado, claro, en Bolivia en la secundaria, también asistía a un centro donde había solamente inglés después de escuela, etcétera. Y un año de desenvolverme en Alemania, al principio en Alemania, mientras nos den las clases de alemán, mi inglés era útil. Así que no me fue, digamos, difícil. ujú, No claro. digo que no digo que lo sabía todo, hay limitaciones. Me encantaría contar una anécdota um, que resulta siendo como recomendación. Cuando vas a otro país o hablas otro idioma, aprende también las malas palabras. Ah, ah, sí, Porque, porque justamente estaban leyendo un libro limitado, no había ediciones sino una. Y ese libro se trataba de un sociólogo, educador brasilero, Pablo Freire, sí, conocido. y era sobre, pues por supuesto, sobre su tema central, educación liberadora. Mi trabajo estaba interesadísimo en esta filosofía, en este modo de trabajar, y habían hecho copias en papelitos sueltos. Y lo primero que me dijo Cintia, mi jefe, me dice, mira, Ruth, hay que leer estos papeles, no tenemos libros muchos y vamos a intercambiar los papeles. Y yo dije algo uh, para aclarar la palabra de hoja, de papel, se pronuncia sheet, que tiene S-H-E-E-T, ¿verdad? Sí. Y no había pensado, no había sabido una mala palabra, que eso era feo. Y voy a decirlo ahora porque ya soy vieja y ya no me da vergüenza. Shit, que dice mierda. Sí, mierda. Lo dicen, lo dicen mucho Entonces, en las películas entonces, norteamericanas. entonces ella cuando dio las hojas y cambiamos, y yo fui y le digo, Cintia, ya acabé esta shit. Y listo, Claro. y no hubo ningún problema, ¿ok? Continuamos, yo contentísima porque es una filosofía que la habíamos masticado en servicio social, en la escuela de servicio social, era para nosotros oro. Y nunca más hablamos. Pero al año siguiente, cuando ya me daban una fiesta de shower, porque ya iba a dar a luz a mi primer hijo, Cintia me dice en su discurso, en su saludo bonito, mi jefe, me dice, mira, Ruth, me dice, me gusta tu trabajo, bla, 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 pero me encantó tu introducción. El primer día que viniste me dijiste una palabra fea. Y Y vos dije, sin no. saberlo, vos sin saberlo. Entonces la aplaudía. Y yo en ese momento me di cuenta de mi terrible situación. Ujú, Bueno, esa es, digamos, la parte alegre de estar en otro país. ujú. En el trabajo, Escúchame, perdón, ¿nunca tuviste, por ejemplo,
una situación de discriminación De- en algún lugar, no específicamente en el trabajo, pero en algún otro lugar. no, como digo, tuve este abrazo de mi trabajo, la gente abierta, excepto una sola. Y estoy joven y estoy fuerte y voy a trabajar, ir en buses, me desenvolví lo mejor que pude y no noté ninguna diferencia. Los Ujú, amigos de mi esposo, todos gringos sofisticados por sus niveles de educación. La universidad a la que fue mi esposo, una de las más recomendadas, la más alta, quién sabe aquí en Chicago, no sé si en Estados Unidos. ujú, Um, pues era todo amigable, precioso y todo. Pero sí, que lo sufrí, lo sufrí. Y alguien que es un testigo fuerte y que me lo recuerda siempre es mi hija, una niña. Uh, tengo dos hijos. Esta es mi segunda hija. Y cuando niños, vamos a ir a todos lugares de paseo, Darirarán. Mi esposo estaba, todo era magnífico. Y ujú, alguna vez que he estado yo con mis niños, um, he sufrido tonterías, sobre todo de niños, de chicos jóvenes. ujú, De mayores muy pocas veces, muy ujú, pocas veces, ¿no? Y una situación terriblemente incómoda. Pero yo me movía en mi trabajo y en mi interés, he estado siendo voluntaria también en un barrio bastante, pues ya de inmigrantes nuevos y no indocumentados, diría yo. Um, Mi trabajo no me daba esas situaciones, pero sos escritora. ¿Has tenido la necesidad de escribir sobre esta situación? ah, no soy escritora. ¿No? Solamente he escrito mis casos ah, Ujú, porque había que, es la formalidad, ¿no? Tienes que escribir las situaciones, ujú, tienes que escribir los informes. ujú, Y escritora, no, siempre me ha tentado, pero no me he mm. sentido hábil suficiente. Y sí he tenido el cuidado de saber, de ser específica, de ser realista cuando escribo, pero no he escrito pues fantasía en absoluto, pero No, no, pero sobre esta situación, no es una sobre esta materia. situación Sí, sí. tuve que, y más bien hablar que, porque una situación discriminante global, no dirigida a mí, pero que me atañe por mi calidad de latina, fue que en el barrio donde yo estaba siendo voluntaria en un lugar de educación de adultos, era una secundaria sustituta a la gente que no tenía grado de secundaria, se daba clases para darles el nivel de secundaria y tengan acceso a su trabajo o a la universidad. Jóvenes que ya no eran tan jóvenes y también mayores que querían aprender inglés. Pero te encuentras en esa situación que hay gente que tampoco podía escribir español. Ujú, No olvides que estoy hablando de un barrio muy especial, donde se refugiaban las personas con bastante limitación. ujú, Um, yo me sentí bocona, pues mi boca, si alguien me entendía mi inglés, pues eso me daba valor y también un sed de justicia, una ujú, sed increíble. Entonces sí, tuve que escribir a las autoridades, primero pidiendo fondos para maestros pagados para poder dar la alfabetización en español. Me moví por los centros alrededor de ahí, como la Casa Slan, Latino Youth, Universidad Popular. Habían unos centros muy dignos que estaban dedicados a la educación o formación de la gente que lo necesitaba. Y te encontrabas que ninguno de esos centros recibía fondos para este nivel. ujú, Y existía ya todo un comité muy grande en todo Chicago, sí, una gran organización que tenían y recibían estos fondos. Pues había que luchar y tuve que escribir y tuve ujú, que meter mi boca donde pueda ser al punto de llegar a
entrevistas en el Canal 11 con el gobernador de Ujú, Illinois, del estado de Illinois. ujú, Sí, en ese caso, como a tu pregunta, tuve que ser fuerte en escribir, en llenar de realidades las situaciones y no estoy siendo tan corta, pero para cortar esta parte, con un logro magnífico. ujú, Formamos un consejo de alfabetización en español, etcétera. Hicimos muchísima lucha, muchísimo dinero para nuestros centros, para poder ujú, pagar sueldos por lo menos, casi todos éramos voluntarios, etcétera. Así que escribí cosas que fueron necesarias en ese caso. Y por supuesto, mis tareas y papeles cuando continué haciendo algunas las clases que necesitaba, ¿no? Yo ujú, misma en la universidad. ujú. ¿Fuiste miembro de alguna comunidad específicamente boliviana o una comunidad latina en algún momento? ¿La necesitaste? Por supuesto, necesité tanto que también con la misma locura, con mis hijos muy chiquitos, lastimosamente no estoy contando el gran apoyo que era mi esposo, él que se Sí. había enamorado no solo de mis papás, pero de Bolivia. Mm, Él estaba fascinado con todas las cosas que estaba haciendo yo. Ah, ujú, Me contacté con un par de compañeras, en efecto, dos de ellas habían ido conmigo a la secundaria. Um, Conocí a las esposas de los médicos, que muchos médicos bolivianos estaban trabajando aquí en ese, tal vez por la misma razón que la mía. Se necesitaban muchos médicos en mm, español, o médicos en general. Yo reuní un grupo de niños para hablar de cívica de Bolivia, para hablar de bailar y eh, pues empaparlos de información. Las mamás me colaboraron muchísimo. Empecé con eso y por supuesto posteriormente otras organizaciones que tuve gusto de hacerlas, sobre todo de baile, que en realidad la mejor, una lindísima manera de transmitir tu cultura es a través de los bailes. Te ujú, dan derecho a un micrófono y etcétera. Entonces formé eso, se extendió mucho. Hay un muchacho, Claudio Cosío, que no bailaba, pero me colaboraba mucho y me ayudaba de allá para acá, a veces para llevar. Yo no manejo, todavía no manejo. Y él fue un genio de persona. Él estableció una organización para bolivianos que no precisamente eran médicos, ujú, porque sí, previamente de eso había muchas reuniones, fiestas, el cónsul las organizaba, el cónsul era un médico, y allá fui parte con el cónsul de Bolivia, me invitó a su comité, y en ese ujú, comité fui más o menos conocida, quién sabe, um, pues nos invitaban a secciones y a algunas presentaciones muy limitadas, sin fondos. En ese tiempo no ujú, había fondos. Y lo que yo pienso es que en mi caso di apoyo a los sucesos posteriores. Este ujú, muchacho que hablo, él formó una organización que podía acoger a la gente boliviana que no era precisamente envuelta en las fiestas o cosas que tengan que ver con el cónsul o con los médicos. Y hasta ahora existe la organización um, y esta organización ha elevado de tal manera que se hacen bailes, se hacen muchísimas actividades para recolectar fondos que se ayudan a acciones de Bolivia. No me siento una heroína porque no fui yo, sino Cosío, que extendió esta organización que se llama Renacer Boliviano, que se ujú. ha extendido y la gente que se envuelve está 100% entregada. Es, es como cuando das a luz Sí. y ves, ¿no?, tus hijos crecer independientes. En gran manera siento de esa manera. Tal vez Ujú. fui, pues, el fondo de empezar un movimiento de esta manera, ¿no? ¿Vos creés que las autoridades locales
¿En algún momento te soltaron la mano, no te acompañaron, tuviste que hacer más esfuerzo por el inmigrante? Sí, sí, la lucha fue cuando ya estábamos tan formados y teníamos un concilio grandote y una precisión magnífica, cuando ya los dineros iban a salir después de tanta lucha, el gobernador lo presentó como era un programa de él, personal. Ah, ajá, claro, Entonces, sí. pero era gracias también a una joven latina que trabajaba para él y, digamos, quería, sí, se dieron cuenta lo importante que es. Ujú, Y en claro. ese momento había que hacer la lucha, en ese caso, para valorar nuestro movimiento, para valorar que las ideas de los comunarios son importantes a cualquier dirigente y que en realidad sí agradecidos, estábamos agradecidos que se haya llevado a cabo, pero aclarando estas situaciones. Y me dio mucho gusto que tuve el respeto y la generosidad del canal más importante, Canal 11, para dar Ujú, paso a este luz, ¿no? ujú. Eh, ¿Vos crees que, bueno, ya estás jubilada, ¿no? ¿Vos te sentís que te quedó algo sin hacer, que ahora aún de jubilada hay algo que con lo que puedas ayudar? Porque uno cuando ama lo que hace, a veces la jubilación, no sé, quiere seguir, ¿no? Un poco más, porque queda en uno eso. No sé si a vos te pasa. Ujú. No, no puedes cambiar de un momento Mm, a otro. Pues tu persona está empapada de todo. Ah, sí, por supuesto. Mi esposo y yo nos jubilamos al mismo tiempo y ujú, continuamos siendo voluntarios. ujú, Eh, Me da mucho orgullo y pues sería lo que debiera pasar con todas las familias. Gracias a Dios y el apoyo de mi esposo, mis nietos, mis hijos, sobre todo mis hijos. Mi hijo se graduó con su máster de literatura en español, por ejemplo, y mi hija ajá, está, etcétera, etcétera. Me veo multiplicada en ellos y el gran interés de mis nietos en el español. Y el idioma es un instrumento sumamente importante para identificarte si no has nacido en nuestros países. Y en ujú, eso me siento bien lograda de que sí lo pude hacer. Entonces mi esposo y yo, con la idea de internacionalismo, no solamente bolivianismo, um, extender la idea de respeto a las otras culturas y también admirar la etnicidad, porque ujú, ninguna, por supuesto, los nativos que fueron de acá son los genuinos, pero mucha gente de los compañeritos de la escuela de mis nietos, para empezar en casa, um, nunca se han puesto tal vez a reflexionar de que sus abuelos o bisabuelos o tatarabuelos llegaron de algún lado. Y ese fue un afán constante de mi esposo. ujú, Entonces hemos sido, por ejemplo, voluntarios en la escuela donde mis nietos han estado por años después de estar jubilados. Y ujú, tengo trapos y bailes para celebrar el Año Nuevo chino, como ahora es el del caballo. Um, Hemos hecho celebraciones afrocaribianas, celebraciones, por supuesto, hispanas, a través del baile y de la lectura. Entonces, como voluntarios, mi esposo va a leerles a los niños en una habilidad magnífica que era para atraerlos. Y en mi caso, pues tenía la introducción a los bailes y las preguntas y los proyectos, ujú, como lo hacía yo en mi escuela, de que ellos puedan analizar la historia genética de sus ujú, padres, ¿no? En ajá, ese caso me veía multiplicada. Y ahora continuando con los grupos a los que nos unimos, um, yo creo que esa expresión la hemos continuado, ¿no? La he ujú, continuado, siendo voluntaria por alguno u otro lado, pero sobre todo valorando
la multietnicidad que este país tiene, ¿no? Ujú. Bueno, Ah, mi última pregunta, porque ya nos va a quedar poquito tiempito, es sí, perdón. qué le recomendás a alguien que quiera, en principio, irse a Estados Unidos o a otro país? Porque, como te dije, a veces hay mucho engaño, ¿no? Que te ofrecen venir. Ujú. ¿Qué le recomendás? O sea, que se asegure de que el puesto sea, ¿cómo se asegura Sí, de sí, sí. que, más que nada en las jovencitas, ¿no? Eh, porque vos te fuiste casada, fue otra tu situación, pero muchas veces se arriesgan, incluso hay un programa que se ve que consiguen citas por internet y tienen 90 días para ver si se casan y al casarse ya Ajá, consiguen. exacto. Ese es un peligro para mí. ¿Qué Sí. cosa? Tenemos muy poquito tiempo, pero ¿cuál sería tu Sí, consejo como ideal? viaja, sí, como viaja es sumamente riesgoso. Yo creo que lo más importante es formarte. ¿Dónde estás? Nuestro país tiene posibilidad, por ejemplo, en Bolivia la educación en la universidad no era pagada en mi tiempo, ahora hay privadas. Fórmate, haz lo más posible de formarte y para buscar las posibilidades de ir a otro lado, no vale la pena arriesgarse. Ujú, Es increíblemente engañoso. Ah, ahora ni contesta uno al teléfono si no está en tu plan, así es lo ujú, que lo hago yo. Informarte mucho, pero más importante, fórmate, ujú, aprende a, pues, no sé si la lengua, si es que está uno interesado en Estados Unidos. ujú, Eso me parece sumamente importante tener el instrumento, de ujú, prepararte, ujú. fórmate a lo más lo posible y, y fórmate e infórmate fuertemente. Ok, ok, ok. Vos decís que las embajadas, por ejemplo, si yo fuera, yo como argentina, que la embajada de Argentina me debería proveer alguna información sobre si yo estoy interesada en ir, sería importante el papel de las embajadas, ¿no? Proveer información para que no vaya y caigan en trampas, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Sí, es bien importante conectarse con con la cosa que es más formal, ¿no? Ujú, Es importante. En mi caso, mi beca Alemania, por ejemplo, vino de una invitación desde Alemania a mi trabajo y mi ujú, jefe era el contacto, ¿no? ujú, Ah, tampoco supe que había una beca Alemania, era solo ujú. una conferencia internacional de servicio social en el Perú y Ujú, allá nos eligieron a unas 15 personas para hacer ujú. esta beca. Es importante Pero te saber daba la quién seguridad que tu hace la jefe no pagada. te iba a mandar, te daba la seguridad de que tu jefe no te iba a mandar a algo. mm, Bueno, no, él no me había hablado de Alemania, ujú, me habló que era un programa de Alemania que estaban haciendo esta conferencia en Perú. ujú. Sí, Entonces era una conferencia internacional de servicio ujú, social ujú, y allá el comité que vino de Alemania nos eligió, éramos como ujú, 65, 68, y nos eligieron a 15 personas, no sé por qué, ujú, sinceramente no sé por ujú, qué era la ujú, habladora o no. De ujú, alguna manera nos eligieron a 15 y fue una lindísima invitación con todo incluido, incluyendo el idioma. Nos mandaron ujú, al Goethe Institute y ujú, nos envolvieron con agencias de servicios sociales. ujú, Era una muy buena beca, ¿no? ujú. Bueno, Ruth, yo te agradezco un montón esta charla. Ya pasó la media hora y bueno, te agradezco muchísimo que nos que nos hayas contado tu experiencia como migrante, como mujer migrante en un país incluso que no tenía con tu idioma, ¿no? Así que espero que te hayas sentido cómoda y de corazón muchísimas gracias, Ruth. No, mil gracias, Marcela, por pensar en mí, ¿no? Yo dije, ¿por qué yo? Ujú, De todas maneras, me alegra muchísimo si podemos extender el mensaje. Fórmate primero en tu mismo país, y, utilizando lo mejor de los recursos que existen en educación, ¿no? ajá. Esa es una puerta
abierta a todas Sí, las... más que ahora que está tan, como, bueno, se dicen tantas cosas ahora de este nuevo gobierno, así que de Estados Unidos, con respecto a los inmigrantes, yo creo que más que nunca hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así que, bueno, desde ya, como te dije, Ruth, muchísimas gracias y espero que pronto nos volvamos a ver por algún otro tema, o este mismo, no sé, vamos a ver a futuro, seguimos en contacto. Agradecida y un gran abrazo a ti y a toda la gente en tu país. Muchísimas gracias, Ruth. Un abrazo, un besito. Igualmente, igualmente, un besito grandote. Hasta luego. Hasta luego.